Check. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí. ¿Me escuchan? ¿Claudia? Sí, sí te escucho. Ok, perfecto. Pues miren dónde estamos. Aquí está CABE Whittier. Pero también tenemos a la familia de CABE. CABE. Estamos en las oficinas de CABE, Ricardo. Ajá. A ver. Vamos un minuto. Ok, listo. We're Vamos a on. ver. Estamos aquí. Y vamos a caminar por las instalaciones. ¡Wow! ¡Jan! ¿Cómo estás? Gusto de verte. Aquí estamos. Gracias por recibirnos en la casa de CABE. Bienvenidos a nuestra casa. Les queremos enseñar nuestra visión de CABE, Literacy, Multicultural Competency, and Educational Equity for All. Diversidad, competencia multicultural y equidad internacional para todos. Esa es la visión de CABE. Bienvenidos a la casa de CABE. CABE se formó en el año 1975, hace 48 años. Ahora estamos en como nuestra quinta casa que hemos tenido de CABE, aquí en la ciudad de Walnut, cerca de Pomona, cerca de Los Ángeles. Bueno, estamos muy contentos que están aquí con nosotros, ¿verdad, Sí, Marina? felices de que nos están acompañando hoy día. We're so happy to have you join us and welcome to our CABE home, su casa, your home. So, bienvenidos. We have a big family now. We How do. many members have a CABE? Oh, wow. Well, our staff, we have over 45 staff. And our members and partners are in the thousands. We have very many. Yeah. Oh. Yeah, our CABE conference will be March 22nd to the 25th in Long Beach. And we have over 5,000 people registered so far. So we'll have even more than that. Oh my goodness. So, nuestra conferencia de CABE será este año, el 22 de marzo al 25 en el Long Beach, California, y ahorita tenemos más de 5,000 personas registradas, padres de familia, administradores, maestros, educadores a través del estado de California y otros estados aquí en Estados Unidos. So, espero que usted también esté registrado para acompañarnos en Long Beach. We would like to know a little bit of this big house. This is a new home, right? Okay, let's go. Vamos. Seguimos, María. Bueno, pues como que pueden ver, aquí en las paredes pueden ver el arte que se ha utilizado en las conferencias de CABE. Ajá. Este fue del 2022. Ah, sí, Muy yo me bonito. acuerdo. I remember. Y tenemos mi oficina. Oh, María Villa Office. Wow, I like it. Gran equipo del departamento de programas y ejecuciones, eventos de CABE. Tenemos aquí a nuestra coordinadora, nuestras coordinadoras, Liz y Irma. Hi, good to see you. Ellas coordinan qué? What is your coordination? Registration. Oh, registration. Oh, Jan mentioned, you know, we have how many members we will have for the conference? Almost 5,000. Yeah, 5,000. 5,000, 5,000. Wow, eso es mucho, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es lo más difícil del trabajo que hacen? Colectar el dinero. Oh, my. Pues entonces, pues si quieres mandarles un mensaje a todos para que te den más facilidad en el trabajo. Y bien, tú. Esperamos en CABE 2023. Excellent. Thank you for all you do. Muchas Okay. gracias. Muy bien. Bueno, estamos aquí en el área de registración. Si pasan por aquí van a ver que otro corredor. Podemos prender la luz.
Y aquí pasamos a otra parte de la casa. Ya pueden ver el arte que de los años pasados. Este es 2020. 2020. Ajá. Ya. Y llegando por acá, Dios, Ya. llegando por aquí, nuestra área de tecnología, Ajá. el equipo de tecnología y diseño creativo. Wow, aquí están trabajando mucho, ya veo. Acá hay mucho trabajo. Mira, tanto que hace aquí. A Ella ver. es Norma. Buenas tardes. Buenas tardes, good afternoon. ¿Les gustaría decir algo para nuestra audiencia? Claro que sí, los esperamos a todos en nuestra conferencia. Tenemos un programa muy excitante para todos y esperamos verlos ahí, no falten. En inglés, por favor. We have an exciting program waiting for all of you at CABE 2023. We hope to see you there. Welcome. I saw you have these beautiful pictures. Excuse me. Oh, This is our wonderful artwork for the conference. And this is actually part of the plaques that are going to be, that our recipients, our winners are going to be getting. And so this is where everything comes together from our program, our signs, our app, our website, and this is where the magic happens, basically. and the people need to, participate in a contest for you. Finally, you have a prize for this one, or what? Yes, we do. We have our awards, our Seal of Excellence awards, and our Parent and Teacher and Administrator of the Year. And so the contest takes place over several months in the fall, I believe in the fall. And then we have judges that look over all of the entries. And then once a winner is selected, we announce the winners in January. And then they get their award at the conference at different events. We have the awards luncheon and our Seal of Excellence on Friday, happening on Friday. Excellent. Yes. Could you explain in Spanish, please? Sí, claro que sí. Tenemos el concurso de las, de muchas cosas, del padre del año, el maestro del año, el administrador. Del capítulo del año. Capítulo también. Y también tenemos este concurso de ensayos de los niños. Tenemos de categorías del kinder hasta el 12º grado y mandan sus aplicaciones. Tenemos jueces. En diciembre yo creo que es cuando revisan todas las aplicaciones que se presentaron. Y entonces anunciamos los ganadores en enero. Y ya les presentamos ¿cómo se llama? Un premio hermoso. Unos hasta reciben un cheque con dinero y eso es una sorpresa. Y se dan esos premios en el jueves y el viernes de la conferencia. Sí, y invitamos a las familias, a los niños, alcanzan a leer sus ensayos bien bonitos en inglés y en el idioma que ellos escogieron, en otro idioma también. Oh, Sí. thank Muy you so bien. much for all the explanation you have for our audience. Thank you so much, De and thank you nada. for the great work you do. De nada. Wow, Gracias you a work a ustedes. lot. I saw that. And when we talk about the souvenirs, I love the jacket. Let me show me. Oh, wow. That's beautiful. I'm gonna get some of that. Thank you. Aquí seguimos, damos la vuelta. Tenemos un cuarto de meditación para los que quieran descansar un poco allá. Oh, eso está bueno. Y aquí pasamos. Cuidar la salud mental es muy importante. También, Mental sí, health. sí. Aquí pasamos a las oficinas. Y por todo gusto les vamos a invitar a esta parte de la oficina. Tenemos un salón de conferencias. Oh, chiquito. wow. Ujú. Qué bonito. Reuniones. Aquí empezamos en esta parte del edificio. Abajo está nuestro garaje donde guardamos todos nuestros materiales y nos preparamos para la conferencia. Tenemos todas las necesidades, las herramientas que necesitamos. Ajá. Como siempre, la cocina. Oh, ¿verdad? importante. Sí, sí. Un cafecito. Acá huele cafecito. Y les quiero enseñar que también tenemos un lugar aquí atrás, donde cuando no haga frío,
podemos pasar a Oh, wow, qué bonito. eventos, recepciones, lo que sea. ¿no? Oh, mira, y qué precioso sol el día de hoy aquí en Walnut, ¿verdad? Bienvenidos a CABE. Esto sí es una gran bienvenida. Qué rico café. Oh, mira, ¿ese de qué año es, Mari? Este viene siendo, ay, no sé, Mira, de la y tiene algo de Chinese porque dice ni hao en the bottom of the... ¿Qué año es este? Como del año 2004, 2005, por ahí. Oh, wow, y están different language. Hola, Tagalog. Bueno, aquí entramos al área de donde trabajamos los del equipo de desarrollo profesional y también de trabajo de padres de familia también. Entonces aquí estamos con mucho gusto saludando a Oh, buenas buenas tardes, good afternoon. Wow, qué bonito, este me gusta, Project to Inspire. Yo conozco, a ver, ¿nos explicas algo? Would you like to explain a little bit about Project to Inspire? Project to Inspire es un programa que tenemos aquí en CABE que ayuda a desarrollar las habilidades de los padres dentro del estado de California para que ellos mismos se puedan conocer un poco más del sistema educativo que tenemos en California y también para ayudarles a conocer cómo es que pueden ayudar a sus estudiantes. Y could you explain in English, please? Yes. Project to Inspire is a program we have here at CABE, which helps parents become a bit more familiarized with the education system in California, as well as being able to help their own students at home. Thank you. What's your name? My name is Tiffany Adame Wante. I am the Administrative Assistant for our Parent and Family Engagement Department here at CABE. Oh, thank you. Wow, this picture, I love this one. It's 2007. This I remember. Hi, good to see you. Good to see you again. What are you doing this big organization in our family cabin? My name is Karen Humeres, and I am the Administrative Assistant for the Family and Community Engagement Department. Me llamo Karen Humeres y soy la asistenta del Departamento de Familia y Comunidad. Bienvenidos. Gracias. English? So my name is Karen Humeres, and I am the Administrative Assistant for the Family and Community Engagement Department. Thank you so much for visiting us here at CABE Headquarters. What is the most challenge for this coming conference for your department? Well, all departments are busy, so we're juggling multiple projects aside from packing and prepping for the conference. We want to make sure that we deliver the best to our attendees. And so, as you can see, right now we are organizing the interpretation equipment for our parents who request assistance with interpretation from English to Spanish and other languages. How many languages you offer interpretation for this coming conference? It varies. Typically 2 to 3. What language? In Spanish? Spanish, sometimes Cantonese, sometimes Vietnamese or Korean. It just depends. It varies. En español. Entonces, como pueden ver, ahorita estamos preparando el equipo, con muchos preparativos, no solo para la conferencia, pero también todos los departamentos. Estamos ocupados con otras diligencias, pero aparte, como les menciono, estamos con los preparativos para la conferencia. Aquí tenemos el equipo de interpretación que utilizamos para nuestros participantes hispanohablantes, la mayoría que necesitan interpretación de inglés a español. Aparte, sí tenemos petición para otros idiomas. Depende, a veces coreano, cantonés, no estoy segura cómo se dice en español, pero sí. Cantonés. Cantonés, muchas gracias. Pues muchas gracias. Thank you so much for that explanation, and thank you for all that you do for our conference. I see you. Yes, thank you so much. Thank you.
Bueno, aquí seguimos con nuestro equipo de padres de Wow. familia. Oh, Tony, Mari, Griselda, Laura, wow. Trabaja aquí Brenda, María Maniquez, Elizabeth. Y ahora también les queremos presentar a nuestro nuevo director. Ajá. Wow. David Calvo. Mucho gusto. Nice to meet you. My name is Tania. Thank you. Oh, you are online. Oh, wow. Thank you so much. Okay. What is your best goal for CABE in this as part of your position? Well, I'm new. This is my third week, but my goal is to really increase community engagement and to make sure our families have the resources they need to provide the best support that they can for our students. ¿Ahora en español? Please. Okay. Entonces, soy nuevo, apenas tengo 3 semanas aquí con CABE, pero la meta que tengo es para mejorar los recursos que tenemos para las familias y nuestros padres para asegurar que los estudiantes tienen todos los recursos posibles y el apoyo necesario para que tengan éxito en sus estudios. No, eso me gusta, me gustó. Pues muchas gracias por estar conectado a nuestro CABE Whittier Podcast. Y vamos a mirar allí, miren, ahí estamos. Ahí, miren, ahí estamos. Eso es lo bueno de estar en vivo. Tenemos a nuestra voluntaria. Nosotros también trabajamos con la comunidad. We work with the community. And we would like to introduce our volunteer. She's Stacy. Stacy, say hello to, what's your name again? David. David, Mr. David. Yeah, because she's part of our volunteers and she's so dedicated in different areas. And later, you know a little bit more about her. Thank you. Muchas gracias, David. Gracias. Oh, wow, qué bonito está este cuadro. Pues mucho arte aquí. ¿Qué otra oficina? Esta es mi oficina, ella está en su casa. Tenemos el arte del año 2010. Ay, tan bonito, ¿verdad? So we are here, this is the artwork from CABE 2015 in San Francisco. Ajá. And this is the space I get to work in as well as have meetings and do other kinds of work here together as well at CABE. So. As a CEO, CABE, what is what is the most challenging part? Because you're in charge of all of these a big organization. What is the most challenge for you? Well, I'll tell you what the most exciting is. I think the exciting thing is that we are doing work every day to realize the vision that we have at CABE, so that we support our students and our families. We support them with honoring their languages and cultures, and we look at ways to make their instructional programs reflect those. Hopefully, our students are in a dual language immersion program, or they're in another kind of program that provides language instruction. So that they're able to grow, become bilingual, multilingual. So that's the most exciting part of my job. Realmente la parte más emocionante de mi trabajo es apoyar esa visión que tenemos en CABE de ser bilingües, ¿verdad? De apoyar a nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, nuestras escuelas que ofrezcan programas bilingües, multilingües, para que los estudiantes de cualquier experiencia, de cualquier cultura o idioma, ya tengan acceso a una educación de alta calidad. En inglés, por supuesto, pero también en otros idiomas. So of course, we know that learning in English is very important. But while we're doing that, we believe in multilingualism, bilingualism. We want our students to speak 2 or 3 or even more languages than that. And we want our schools to have the programs that teach those programs. So we hope you have a dual language immersion program or a world language program or a FLES program or after school program, whatever kind of program, so that we can continue motivating our students to learn more than one language. So this is a space that I have the opportunity to work in. And, you know, every day is full of excitement. Of course, there's challenges. There's always challenges in the work that we do because we're doing the good work. When you do the work for education, for our community, we roll up our sleeves. We know it's a job about equity. It's about looking at unveiling the injustices in our systems and trying to help alleviate those, to break through those, and really to create the best kind of programs for our students, for our families, and for our educators as well. So maybe our biggest challenge is we work too much, like everybody else. So our team is so hardworking,
And especially as we get ready for CABE 2023, we are so excited to have you join us March 22nd to the 25th. El 22 de marzo hasta el 25 vamos a estar en Long Beach con más de 5,000 personas apoyando esta visión de multilingüismo and coming together as a community. March 22nd to the 25th, CABE 2023, Long Beach, California, coming together to learn, to share, have a good time, to communicate, to bond, to connect, to help and support each other. That's what CABE is all about. Thank you, Jan. Oh, community engagement. This is part of another area of work we're part of at the state level, the Community Engagement Initiative. So CABE does community work. We do professional learning, professional development in our schools. You can call us for dual language immersion support, for ELD, for your multilingual master plan, for coaching, for instructional rounds. We work and do many, many different kinds of trainings with our parents and families. Trabajamos con escuelas apoyando a sus padres de familia también, creando líderes en nuestros padres de familia. We, of course, offer our conferences and events. We work on some different grants, and just we're very proud of the work that we do in our community in all different aspects. Thank you, Jan. And bueno, we continue. Let's continue. Okay. Yeah, te sigo. No, soy la dueña de casa. How many years you have as a CEO? I've been CEO for about 10 and a half years now. Wow. Adios, Karen. Adios. Bueno, cuando regresamos aquí ya pueden ver que estamos preparados para la conferencia. Wow. Están llegando los materiales. Mira, wow, a lot of materials here. Everything is ready for the conference. Yeah. And here's the CABE Board of Directors. Oh, wow. How many board members we have, CABE? CABE has 14 board members. So our president is Dr. Barbara Flores. Mhm. Our president-elect is Dr. Raul Maldonado. You'll see Elodie Ortega-Lampkin, our vice president, former president as well. Mary Helen Ibarra, Director of State and Legislative Affairs. Dr. Letty Ramirez, Director of Secondary and University Affairs. Dr. Carolina Aguilera Fort, currently our Director of Finance and also past president. Dr. Hugo Moreno, our Director of Parent Relations. Rosa Armstrong, our Director of Paraprofessional Affairs. Marisa Lazo-Neco, our Director of Community Affairs. And then we have 5 regional representatives. Gloria Ulloa Rodriguez from Region 1, Dr. Zenaida Aguirre Munoz, Region 2, Dr. Reina Garcia Ramos. Yay, Region 3. We are part of the Region 3. Exactly. Angelica Hurtado, Region 4, and la doctora Maria Elena Esquer, Region 5. Oh, okay. Yes, our board of directors. Continue. Sure. So we're back. We just did a big circle. Mhm. And now we're back where we met. Oh, we are again here. Thank you. Okay, Ricardo is there. Ricardo, ¿qué te pareció el recorrido? Bueno, hemos tenido un programa completamente diferente. Hemos empezado con un tour a las oficinas de CABE dirigido por la CEO de Corea. Nos ha enseñado los diferentes departamentos que tiene CABE y la manera como están trabajando con tanto esfuerzo, con tanto ahínco para estar preparados para la gran conferencia de CABE en marzo en Long Beach, en el Centro de Convenciones de Long Beach. Así que estamos muy contentos de estar aquí, no solamente porque así nuestra comunidad de CABE With Podcast puede conocer las infraestructuras de CABE aquí en Walnut, que son muy grandes y tienen muchos servicios para la comunidad, y agradecerle, por supuesto, a la CEO Jan Corea por haber permitido haber hecho esa Entrevista. y ese programa directamente a las oficinas para que todos podamos conocer un poco de ella. Pues nos Pues sentaremos ahora vamos a entonces, conversar con ella ¿verdad? unos cuantos minutos más, aprovechando el tiempo. Perfecto. Y bueno, por supuesto queremos dar las gracias a Ricardo y a Tanya. We want to give our huge thanks to Ricardo and Tanya. They have had the vision of having the CABE podcast from the Whittier chapter for many years and have led this work to help us become live on social media. So Tanya, Ricardo, thank you for having the vision and for really making this reality. Les agradecemos mucho la visión que han tenido para trabajar con las medias sociales. Pues Jan, te invitamos a ponerte los audífonos. Okay.
Y ¿Estamos bien? empezaremos oficialmente la radio. Pues sí, empezamos oficialmente con nuestro video o nuestro audio. Welcome to the CABE Whittier podcast, from Los Angeles, California to the rest of the world. The CABE Whittier radio podcast has been created to share with you new experiences of development and personal motivation in our children. We know that in this new millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you to grow with you in your new radio, the CABE Whittier podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you. Bienvenidos a CABE Whittier Podcast desde Los Ángeles, California para todo el mundo. CABE Whittier Radio Podcast ha sido creada para poder compartir contigo nuevas experiencias de desarrollo y motivación personal en nuestros hijos. Sabemos que en este nuevo milenio la tecnología nos da nuevas oportunidades y herramientas que debemos aprovechar. Así que no estás solo, porque estamos contigo para crecer juntos con tu nueva radio, CABE Whittier Radio Podcast. Ya estamos en Spotify, Facebook y YouTube, así que te esperamos. ¿Escuchan? Ok, muy bien. Pues ya, nuevamente agradecerte por esta oportunidad. Estamos muy contentos. Ha sido una experiencia extraordinaria, la esperábamos. Y nada más, quisiera que algunos de las personas que nos están, primero presentarse a los que son miembros del capítulo y también del podcast. Stacy, por favor, nuestra voluntaria. Stacy, por favor. Bueno, pues, muy buenas tardes. Yo soy Jan. ¿Sí? Hola a todos. Gracias a todos por estar aquí y bienvenidos a CABE Whittier Podcast. Gracias a todo el personal y miembros de CABE por trabajar arduamente para brindarles a los estudiantes la oportunidad de ser bilingües. Démosle la bienvenida a la directora executive de CABE, señora Jan Gustafson Correa. Muchas gracias, Stacy. Mucho gusto. Me da mucho gusto estar aquí en los estudios de las redes sociales de aquí de CABE. Estoy aquí con Ricardo y con Tania de nuestro capítulo de Whittier, contigo, Stacy. Y un ratito van a conocer a algunos otros miembros de nuestro equipo, nuestra directora junta, María Villa. Ojalá que nuestro director de membresía también salga, Joshua Howigi, y todo el equipo de CABE. So, it's really a pleasure to be with you all today from our CABE offices. We're calling this our social media studio today. And we want to thank Ricardo and Tanya from our Whittier chapter, our past chapter of the year. Our Whittier chapter does so much to promote the vision of bilingual literacy and bilingualism in our schools and our communities. Stacy, it was great to meet you as well. And I look forward to talking today and welcoming some of my other team members today too. Maria Villa, our deputy director, and Joshua Howdigi, our manager for membership and administrative systems. So it's great to be here. Realmente un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Thank you so much, Jan. Thank you, Stacy, for
you introduce our principal guest today. You are ready for the major question or after I introduce a Claudia. Claudia, para que pueda saludar a la CEO de CABE. Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Hernández Ciprés y es un gusto ser parte de CABE también. Ya tengo un poquito de añitos ayudándolos y es un placer porque he aprendido mucho. Eso, gracias. Hi to everyone. It's just a truly honor. I feel truly honored and I'm very thankful that I'm part of CABE Whittier for a couple of years helping them. And I feel happy that be part of CABE. So thank you everyone. Gracias, Claudia. Y por supuesto, Margarita, si pudiese saludar, Margarita Chule, también es miembro del board de CABE Whittier. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarles y me da mucho gusto conocer las instalaciones de CABE, no tenía la oportunidad. Así es que estoy contenta de conocer un poquito más de CABE. Sé que aunque no estamos en las escuelas porque ya no tengo niños ahí, hijos estudiando, pero sé que apoya la educación y ser parte del board de CABE Whittier, pues en mis horas voluntarias sé que estoy contribuyendo. Así es que gracias Ricardo por la oportunidad de saludar y que tengan un excelente programa. I hope you have an excellent program today and I'm really glad that I can know a little more close to the CABE installations in Walnut City. And it's my pleasure to serve in CABE Whittier. Good afternoon. Muchas gracias, Margarita, por tus saludos para la familia CABE. Y pues, Tania, tus impresiones. Pues yo estoy muy emocionada, no puedo creer, estoy aquí. Gracias, Jan Correa, por esta pequeña visita especial. Y pues en primer lugar, nos gustaría que puedas contarnos sobre los proyectos más importantes que CABE viene desarrollando en estos momentos. Muy bien, muchas gracias, Tania. Bueno, CABE, como tenemos la visión de bilateralidad, de competencia multicultural y equidad educativa, trabajamos muy de cerca con nuestras escuelas, con nuestras comunidades, con los distritos escolares y enfocamos en las áreas de desarrollo profesional, por ejemplo, para los programas de doble inmersión, programas bilingües, inglés como ELD, English Language Development. Trabajamos con distritos formando sus planes multilingües porque queremos poner en práctica la propuesta de ley 58 que pasamos aquí en California hace como 6, 7 años, que abre las puertas a que cada escuela pueda ofrecer programas bilingües, ¿verdad? Entonces, trabajamos muy de cerca con el desarrollo profesional, que tiene su vínculo muy importante con nuestras conferencias. Hacemos conferencias regionales, hacemos una conferencia anual que se va a llevar a cabo dentro de 3 semanas, el mes de marzo, 22 al 25 de marzo en Long Beach. Y además, también trabajamos muy de cerca con padres de familia. Tenemos un equipo que trabaja en varias áreas del estado, trabajando con comunidades, con liderazgo, en nuestro proyecto To Inspire y varios otros programas que ofrecemos a los padres de familia. También ofrecemos servicios de interpretación, de traducción, de membresía. Tenemos un equipo de tecnología, registración. Bueno, tenemos de todo, ¿verdad? So CABE is really an agency that really tries to support our vision of biliteracy, multicultural competency, and educational equity for all. We do a lot of work in professional learning, professional development throughout all of the state in our dual language immersion programs, ELD,
multilingual master plans, coaching, instructional rounds, doing all the good work we know we need to do to support our educators, to provide the best education for their students. We also have a very strong and robust parent and family and community engagement program. Our program is working statewide with our Project to Inspire program, the Community Engagement Initiative. We work in providing support to our families who are going through immigration. We also provide translation and interpretation and different classes in different ways throughout the state. So CABE really tries to encompass the vision we have around biliteracy and educational equity, and then bringing it all together with our annual conference and our regional conferences. Our annual conference is just in a few weeks, and we can't wait to see you at CABE 2023, where we'll come together to celebrate the work we do together, to learn together, to think, to ideate, to innovate, to share the challenges we're going through, and look for the kind of results and solutions we know will make a difference in our schools. Excelente. Thank you. Ricardo. Pues de verdad que ya nos sorprende el trabajo tan intenso que desarrolla CABE. De verdad que necesitamos tener reuniones, me parece, mucho más continuas para poder, de alguna manera, explayar mucho más los programas que CABE desarrolla. No solamente la conferencia como evento general importante, sino que además durante todo el año, en las escuelas, en la comunidad y también en Sacramento. Y esa es una de las áreas, me parece, que deberíamos o contarnos un poco acerca del trabajo y la tarea que desarrolla CABE haciendo advocacia por los distritos y por el bilingüismo, por las escuelas, perdón. Muy buena pregunta. Maria, how about if I answer in English and you'll do the response in Spanish? Sure. Great. So I'm happy to introduce Maria Díaz, our Deputy Director for CABE as well. Thank you, everyone. Thank you for joining us. Buenas tardes a todos. So the question you have around advocacy, that's a key role that CABE works towards. We've had a huge impact in the state for many decades. To make a change in practice and to have a change in our schools and communities, we also have a way to impact policy. Policy is what happens at the state legislature, the governor's office, with the Department of Ed, the State Board of Education. So, muy buena pregunta acerca de la abogacía. Como organización nos dedicamos en conjunto para trabajar con la mesa directiva estatal, con el Departamento de Educación y nacional, al igual, abogando por nuestros estudiantes, la familia, y como organización es algo que CABE lleva a frente para integrar las voces de nuestra comunidad, abogando por nuestros estudiantes. So CABE has been at the forefront of huge policy issues and bills. We, of course, supported Proposition 58, which was passed in 2016. We were part of the development of the English Learner Roadmap. We have worked on many different legislations. And right now, we have one very key legislation being supported by Assembly Member Eloise Reyes. It's called Assembly Bill 1127. It's called the Bilingual Teacher Professional Development Bill. And this bill will help us create and have the resources to develop more bilingual teachers. Pues como decía nuestra CEO, que CABE ha estado siempre al frente de las pólizas legislativas. Como hemos visto, la propuesta 58 fue algo que hemos llevado a cabo a frente y sí, continuamos con la lucha para seguir abogando, al igual el EL Roadmap, el mapa educativo estatal, que nuestras escuelas estén informadas y puedan integrar dentro de sus escuelas para apoyar a nuestras familias, a nuestros estudiantes. Pero ahorita más que nada llevamos una nueva legislación, la propuesta 1127, que se enfoca en
Es un programa para desarrollar maestros bilingües. Para nuestros maestros bilingües. So, es muy importante que como comunidad, apoyándonos desde Whittier o aquí del estado de California, que nos sigan en nuestras redes sociales para que ustedes también se junten con nosotros a elevar nuestras voces por estas propuestas. Gracias por la respuesta. Y estaba yo pensando, anteriormente tuvimos una entrevista donde hablamos con la doctora Alma sobre este programa CABE. ¿Qué está impulsando? ¿Cómo ya va avanzando ese programa? Porque cuando hablamos recién iba a lanzar. Y he visto que ustedes están viajando a México, a diferentes lugares, promoviendo este programa. Pues como sabemos anteriormente en la entrevista, como sabemos que no nomás en el estado de California o en Estados Unidos nos unimos. Es muy importante las delegaciones de otros países como México, estado muy enfrente, unidos con nosotros. Sabemos que las comunidades que residen aquí en este estado forman parte de las familias que han inmigrado, están en busca por mejores oportunidades, pero más que nada de estar informados acerca de la educación y cómo como padres de familia pueden abogar con sus hijos. So, nuestras relaciones internacionales, no nomás con México, pero también con Perú, con China, es muy importante para nosotros, para uno, promover la educación bilingüe, ¿verdad? Que nuestros estudiantes no pierdan su lengua natal y al igual que como padres de familia estemos informados del sistema educativo aquí en este país de Estados Unidos. As I was sharing, there's a lot of great work that we do with our international partners, which is key to CABE. Staying united as a whole group, elevating our voices together, we know that partnerships is key in order to support our families and our students whose families immigrated into this country. And so as an organization, we partner with our international partners so that we can support one another and focusing on advocating for our students, of course, but at the same time, making sure that our families who immigrated from another country feel comfortable and have the voice to advocate for their students as well. Bueno, Ricardo. Pues sí, primero darle la bienvenida a María Villa, una gran profesional con una trayectoria larga y muy fructífera en CABE. También quiero invitar y saludar a los que nos acompañan no solamente en Zoom, directamente en la transmisión por Zoom, sino también a los que nos están acompañando en Facebook Live. Y avisarle también a los que nos están acompañando en Zoom que pueden hacer sus preguntas. Stacy, cuando estés lista para que puedas hacer tus preguntas. Y quiero solamente agradecerle a María por habernos permitido también lograr esa transmisión desde las oficinas de CABE y pedirle que nos dé un poco el avance, no completamente, acerca de lo que está planeando el Departamento de Padres para la conferencia. Si tienen, no nos adelantes todo porque siempre es agradable las sorpresas, pero cuéntanos un poco de lo que está planeando como novedad para ese 2023. Muchas gracias, Ricardo. Este año en nuestra conferencia, que será el 22 al 25 de marzo en Long Beach, tenemos un gran equipo que está organizando lo que llamamos el Centro de Padres. En nuestra conferencia recibimos a los padres de familia que nos acompañarán en un espacio donde podemos brindarles con una orientación, también compartir con ellos los talleres, ¿verdad? Los talleres que ellos van a poder beneficiarse y llevar la información a casa, al igual con sus padres de familia de su comunidad, de sus distritos escolares. Este año tenemos también unos oradores excelentes, como nuestros colegas que están aquí acompañándonos. Tania y Ricardo van a estar con nosotros en vivo, dando una presentación o un taller a los padres de familia. Los temas que les vamos a traer este año están enfocados de nuevo en lo más reciente con la legislación estatal, información de cómo puedes tú como padre de familia abogar
para tus hijos, herramientas prácticas que tú vas a poder aprender en la conferencia durante un taller y ponerlas en práctica con tus hijos. Es un poquito de lo que CABE les trae este año. Al igual tenemos baile, ojalá estén registrados para asistir a la conferencia. Si no se han registrado, quedan 9 días. 9 días para poder registrarse y sabemos que sus distritos escolares pueden apoyarlos con el costo de registración. Si tienen más preguntas acerca de la registración, comuníquense con nosotros aquí en CABE y mucho gusto les podemos apoyar. Tania. ¿Cuánto cuesta la conferencia? Tengo una pregunta. Híjole, me acabas de poner una muy difícil. Mire, ahorita estamos si son miembros de CABE, que sé que varios de ustedes lo son y nos están acompañando de su capítulo, hay un costo, con un precio reducido, pero en estos momentos, si no se han registrado, la registración ahorita para padres de familia les cuesta, estamos a 300, para asistir los 4 días a la conferencia son $590, ¿verdad? Y le da acceso a asistir a la conferencia. Están a tiempo. Si no están registrados, los invitamos, hablen con sus escuelas, con sus directores, el distrito escolar, díganles, yo quiero ir a CABE, yo quiero ser un padre, estar informado para poder servir a mi comunidad, al igual a mis hijos. Y en la página de CABE tenemos más información sobre la conferencia y pueden ustedes iniciar a www.gocabe.org. Ahí hay más información para ustedes. Están a tiempo, 9 días para que se puedan registrar. Y además, si quieren información directamente de la conferencia, pueden ir a www.cabe2023.com. Así es. www.cabe2023.com for all the information. cabe2023.com. So as Maria was mentioning, we have great resources for parents and families at the conference. We have the Rosa Salinas Parent Resource Room, where there'll be workshops and orientations. We'll come together there in community. We know that Tanya and Ricardo will be there with us as well. We will have workshops over all different topics, general sessions, keynote speakers, spotlight speakers, feature speakers, workshops, student entertainment, institutes. There's so much. And of course, the famous Bailes de CABE, our CABE dances. Our membership dance is on Wednesday evening after the night of the exhibits. And then we have our dance on Friday after our awards banquet as well. So you get down and have a great time together as well. One thing I really want to share is that CABE starts on Wednesday, March 22nd. And we recommend you get there early and you stay late. So the conference itself starts officially at noon, but we have a few things in the morning, 2-day institutes, pre-registration is required for school site visits, things like that, our joint delegate assembly for our chapters and our leaders. But then at 12 o'clock, our exhibit hall opens. It's going to be a full, vibrant exhibit hall with materials and school districts. You might be looking for a new job or want to see where you can grow. You might be looking for different resources for your schools and programs, maybe some clothing or jewelry, great things like that. So our exhibit hall opens on Wednesday, and then at 1 o'clock, we are going to be starting what we're calling this year our spotlight speakers, and they are so great. We are going to be welcoming Bao Phi. We've had him at CABE before, a Vietnamese American poet and author. We're going to be welcoming Kathy Escamilla and Lori Olson, Ruby Flores, Anya Bobadilla, and Barbara Flores to talk about literacy and biliteracy, a very important and hot issue right now. We're going to be welcoming Reina Grande, a fabulous author,
Many of you know of her work as well. And then Enid Lee, who guides and supports us in our work on racial equity throughout the state of California and throughout the nation. So those spotlight speakers are at 1 and at 2:45. So you have to come and get there. These are the greatest presentations. And there's just a few of them, so you can all come in and take advantage of that. And then at 4:30, we start our general session. We're going to be having special guests, special greetings. And then our keynote that night is Rafael Agustin. Rafael, you might remember the show, Jane the Virgin. He was a writer, contributor to that show. And now he's a director of a program called the Latino Film Institute. And he just came out with a book called Illegally Yours, a memoir, telling his old story about coming to this country without documentation. So Rafael's our first night. Ricardo Cananto will be with us on Thursday, and Margarita Machado Casas is our keynote speaker on Friday. We're just gonna have so much to offer at CABE, but remember, come on Wednesday, get there by noon, unless you're pre-registered for our two-day institutes or our school site visits. Solamente para recordarles, si vienen a CABE, que lleguen el día 22, el miércoles, por lo menos a mediodía, quizás un poquito antes, para sacar la registración, ir al salón de padres para orientaciones también. Y empezamos a las 12, abrimos la sala de exhibiciones, seguimos con unas pláticas muy importantes que les estamos llamando presentaciones de spotlight, de mucho enfoque, y después la sesión general, noche de la sala de exhibición y después el baile. Vamos a estar regalando libros, vamos a estar contando historias. Nuestro tema de este año es testimonios, el poder de nuestras historias, nuestra arte y nuestros sueños. The theme for this year's conference is CABE 2023, Testimonios, the power of our stories, our art, and our dreams. Hablando de historias, quiero contarle una historia. ¿Ustedes conocen a Whittier Union High School District? Pues en Whittier Union High School District tenemos muchos miembros de CABE, especialmente de CABE Whittier de la región 3. Y tenemos un grupo de padres que se están preparando y que van a presentar también en la conferencia. Y me gustaría invitarla a Claudia, que es parte de esos padres, para que nos cuente cómo se están preparando, Claudia, ustedes, y cuál es el tema, qué van a hablar. Cuéntanos un poquito y también te dejo el espacio para que puedas hacer la pregunta que estabas queriendo hacer. Pues muchas gracias. Sí, para mí es un honor, como dije, ser parte aquí de CABE, pero también ser parte de los padres promotores del Whittier Union High School District, en donde tuvimos la oportunidad varios padres de ser entrenados, desde con lo básico, desde cómo aprender a usar la computadora hasta cómo involucrarse en la educación de la vida de nuestros hijos en las escuelas. Cómo mandar un email, cómo tener mejor comunicación con los maestros. Esos fueron varios de los temas que nos están enseñando todavía, porque siempre hay mucho que aprender. Y bueno, para mí es un privilegio poder ser parte también del grupo que vamos a participar y presentar en CABE. Nuestro tema va a ser los padres mentores de Whittier Union High School District, del programa, donde va a hablar el director, Mr. Mesa, de cómo es que se creó este programa y cómo ha beneficiado a muchos padres, porque ahorita son 30 ya graduados, pero está la cuarta generación que acaba de empezar, no tiene mucho, y esta vez va a ser en inglés. Así es que las primeras 3 generaciones fueron en español y hoy se comienza una nueva etapa en inglés y somos parte de esos padres que estamos entrenando a nuevos padres a hacerse líderes y involucrarse en las escuelas de sus hijos para un mejor futuro. Y bueno, lo voy a decir en inglés.
Well, I feel very glad that I'm part of CABE, but at the same time, I'm a parent mentor at Whittier High School Union School District. And I feel very lucky that I was chosen to be part of CABE conference soon. So we are getting ready. How they started the program, they started with during COVID by seeing the necessities that we have during COVID. And so Mr. Mesa came out with a program teaching us from the very basic, like how to use a computer, how to use Zoom. And it went on and on until they teach us how to get involved in our kids' education in school and lots of stuff. They still creating new programs. And I feel so lucky and blessed that I am going to be able to present at CABE Whittier along with my other parents and Mr. Mesa. And so it's very exciting to be part of this new adventure, something new for us. And to motivate parents, especially in immigrants, that we think that that's it. You're here just to work. But no, I just want to push those parents that there's nothing that can stop us if we believe in ourselves. So para los padres inmigrantes que también creemos que al venir a este país ahí termina nuestro trabajo, les quiero motivar para decirles que no, que nada nos puede parar. Es simplemente salir ahí, estudiar y que nada nos puede poner límites para salir adelante. Pero más que nada para ser unos padres ejemplares también para nuestros hijos y para otras comunidades. So también we can also be parents. We can be a good role model for our children and for the communities. And from there we can help others to make their dreams come true. Gracias. Felicidades, Claudia. Por esta presentación, van a llamar la atención de muchos. Esta es una conferencia, compartir sus experiencias, su sabiduría. Y muchas gracias por compartir eso. Thank you so much. It's very inspiring. We can't wait to have you at CABE to present and share and inspire this as well. So thank you so much. It is. I just want to add something that, my kids are my first generation going to university. So I have two already in the university, and I have one soon to graduate from high school. And that's how the impact that made me being involved in the schools to make them believe that, they have to believe in themselves because their mom, it keeps going and learning, and English wasn't my barrier. It didn't stop me. So that's what encouraged them, and just to hear your sons tell you how proud they are of me, it's like, yes, I'm doing what I one day I was dreaming of. So para los papás es solamente para motivación. Como madre inmigrante, mis hijos son primera generación en la universidad. Tengo 2 en la universidad y uno se me graduó en la high school. Y pues simplemente como padre uno les pone un ejemplo de que el inglés no era una barrera para mí. Que nada me paró y sigo estudiando y bueno, es una motivación. Cuando un hijo le dice a uno qué orgulloso está de uno de padre, pues es un ejemplo, pero voy a agregar algo más. Tania y Ricardo fueron de los primeros que me entrenaron a tomar un programa con ellos hace años cuando mis hijos estaban en la elementaria. So just to add a little bit more, just want to thank Tania and Ricardo because years ago, they were my first teachers who taught me everything about schools. So thank you so much. Muchas Gracias. felicidades. Quiero felicitar al grupo de Whittier Padres Líderes. Primero que nada, agradecerles que van a acompañarnos en nuestra conferencia y también por ser ejemplos e inspirar a otros padres que a través de sus experiencias y ustedes pueden ayudar a otros padres de tener una visión de que como padres podemos inspirar a nuestros hijos de que sigan sus sueños. Y más que nada, también agradecer a sus maestros, Tania y Ricardo, que para mí ha sido un honor poder tener una amistad con ellos de muchos años. Tengo 15 años trabajando para CABE y recuerdo nuestras reuniones hace muchos años en Whittier y eso me motiva porque
Es muy bonito poder seguir sembrando semillas para fortalecer y cosechar todas nuestras experiencias que hemos vivido, ya sea difíciles o con éxito, pero poder creciendo como persona y poder compartir con otros padres de familia nuestras experiencias, que muchas veces como padres de familia tenemos ese miedo, ¿verdad? Nos emigramos a un país, no conocemos, no tenemos confianza, pero la unidad entre una comunidad es lo que hace que florezca uno. So just a big thank you to Whittier, to the parent leaders who are going to be joining us at CABE. It is an honor to have you with us, for you to share, your inspiration, your stories, and what better than to inspire the thousands of parents that are going to be joining us throughout the state of California by you sharing your mentorship program. So just a big shout out to all of you for your dedication, and a big shout out to our colleagues here that are joining us here at CABE Headquarters, Tanya and Ricardo. Thank you for being an inspiration to many of us. And we're in this together, and it's just been an honor to have this space with all of you today. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Estamos tan contentos y me gustaría que ya nos diga qué oportunidades tienen los maestros, los educators, pues, en esta conferencia. Okay, muchas. There's so many opportunities for our teachers and paraeducators. You mentioned we have a series of 2-day institutes. You have to be pre-registered for those, but you can go in depth into GLAD, into ELD. And we also have one, se llama la Academia de Español. So you can really deepen strengthen your Spanish or Spanish language development working with our students in our bilingual programs. We have school site visits on Wednesday as well. You have to pre-register for those. We get to see highlighted programs throughout in this area, Southern California. And then there's just hundreds of workshops, featured speakers, special sessions that focus on different areas. When you go to CABE2023.com, you'll see that there's a whole list of what we call our strands. And I'm not going to read them all because there's too many. You notice every topic that really impacts our students with diverse language and cultural backgrounds. So of course, literacy, bi-literacy. We're going to be talking about the conference this year about literacy development and how our students learn to read and write. We want to make sure we're not going backwards and putting in cookie cutter restricted programs that are really focused only on English instruction, but that we're really looking at the whole child and how we provide our literacy instruction in a way that really recognizes our California framework for literacy development and looks at all the different elements that are important for literacy development. So we're going to be having a strong focus on that at CABE this year. We're going to enter a discussion about science of reading, about some of the different aspects of what we think are important for our multilingual students. So come for that. It's a big topic in education right now. And one thing about CABE is we don't back away from the topics that are more challenging, because together we have to come together. We have to talk, we have to dialogue, we have to share, so we can move forward and really make a difference for our students. Another area we'll be touching on is early language education. So if you're looking at your pre-K or TK programs, we'll have many sessions on that. We're very excited to have our Asian Language Institute on Saturday for any teachers that teach in Asian language programs, plus many speakers throughout the conference, featured speakers and workshops on our Asian language programs. It's important though to know that on Saturday, if you're a teacher in an Asian language program, predominantly Chinese, Korean, and Vietnamese, and you can't come to the conference, maybe because you couldn't get the sub or you didn't have time, there's an institute on Saturday that's actually free for teachers who work in Asian language programs. It'll be Saturday from 9 to 12. We have information on our website. It's called the CABE Asian Language Institute. And we invite you to look into that and sign up today because it's filling up really fast. We also will have different sessions on different content areas. We have our Administrator Leadership Symposium on Friday. Remember, if you're a superintendent or assistant superintendent or deputy superintendent or a school board member,
You can come to CABE on Friday for free as well. It's complimentary. You just gotta sign up ahead of time, find the information on our website. And then we invite you to attend our Administrative Leadership Symposium. We'll be welcoming Dr. Victor Rios, Rebecca Rios Mirales, and Dr. Kalina Aguilera Fort, along with our friends from CALSTA, CLSBA, and our CABE Familia as well. So Tanya, when you ask me what's there for teachers and educators and paraeducators, you know, it's just deep, it's broad, so many sessions. You know, there's a lot of learning together, but I think one thing that I've really got out of CABE all these years are the connections, the personal connections, meeting people, talking with them, feeling inspired, and then connecting with them afterwards. Hey, I'm working in a dual language program in elementary, and I know you are too. Maybe you're facing these same issues. How can we work together and support each other? Either as a teacher or administrator or parent and family member as well. So CABE 2023 is just bringing our community together in all different ways. And we can't wait to have you here with us. One more thing. We have for the students here, Stacy. What opportunities we have for the students in this coming conference? That's fabulous. Well, I'm not sure if Stacy's a high school student or a university student. She's a senior. Oh, wonderful. Well, Stacy, you might want to check. We have a couple of districts that are going to be having student ambassadors. There are students that are going to be there helping, doing some of their volunteer service hours at CABE. They're going to be helping with some of the technology, being guides, supporting that way. We have students who are part of different groups that are coming to show and showcase their art programs. So through student entertainment and dance as well. And if you're interested in attending any sessions, there's opportunities to do that too. For university students, we have a couple of special institutes for them. There's one that's sponsored by our affiliate CAPE, the California Association of Bilingual Teacher Educators, those that work with the university system. And you can volunteer at CABE. If you volunteer for one day, you get a second day of free registration. So as a student, you might think, oh, I don't really have the funds, or I might not have a school district yet that can pay for me to attend CABE. Well, come and help, and it's fun to help. You do fun things. Maybe you'll set some tote bags, or you'll be part of a presider at a conference session, or you'll be helping in different areas. Working one day, you get one day free, and you get to be part of the CABE community as well. Wow. Oh, we have many opportunities for everyone. Thank you so much, Jan, for Maria, for all the opportunities you create for our families and for our community. I'm really proud of being part of CABE. Yo soy muy orgullosa de ser parte de la familia de CABE, porque CABE y todos los líderes aquí están creando oportunidades muy grandes para toda la comunidad, para todas nuestras familias. Ricardo, sabemos que ya estamos pues finalizando, ¿verdad? Este programa. Es muy corto el tiempo para hablar de todo lo que hace CABE, pero seguro estaremos volviendo a atender a Jan y a María y a todo el trabajo que hacen después de la conferencia, tal vez para hablar de otros temas más. Pero hoy quisimos compartir un poco de lo que es CABE, de lo que somos como CABE. Y pues, Stacy, no sé si tienes una pregunta para nuestros invitados de hoy. First, I just want to say, thank you, Director Correa, and everybody for inviting me to the CABE 2023 event. I will definitely, I'm planning on coming on the 24th, especially to help out Señora Tanya y Don Ricardo with the podcast. And I'll look forward to the student ambassador meetings and the art programs that they have there. I'm super excited. I have two questions for you guys. So, ¿qué talleres este año? Oh, sorry. Wrong question. ¿Por qué la educación bilingüe y la competencia cultural son tan importantes para las familias, los padres, los maestros y especialmente los estudiantes? ¿Y cómo ayuda la implementación de programas bilingües en las escuelas a los estudiantes en el futuro?
Wow, pues, qué buena pregunta. Sí, te felicito por aprender español y por hacer la pregunta también en español. Yo creo que español es tu otro idioma, para mí también es. Yo te felicito porque no es fácil aprender otro idioma. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Pero realmente eso de ser bilingüe, como decimos, ser bilingüe vale por dos. Cuando uno es bilingüe, abre el mundo, ¿verdad? Abre el mundo a otras costumbres, otras maneras de pensar, de ser y tener mucho más éxito. Entonces, eso es lo que queremos para los estudiantes. Cuando nuestros estudiantes vienen hablando otro idioma, ya que sea español, chino, vietnamita, coreano, lo que sea, deben de venir a nuestras escuelas y sí, aprender el inglés, por supuesto, pero no perder su propio idioma y lo que pasa mucho en nuestras escuelas. Entonces, nosotros creemos que podemos aprender 2, 3 o más idiomas y tener aún más éxito. Las investigaciones muestran eso también. When you are bilingual, multilingual, you have so much higher success rate in your academics. And we've seen that repeatedly through all the research. We know that when you're bilingual or multilingual, your value is double. You can communicate, you can have different conversations, be part of your community, participate, you can work in different ways that expand your world. And so really for me, being bilingual, multilingual opens your world. And our students shouldn't come to our schools. Maybe you come speaking another language at home, Korean, Arabic, Vietnamese, Mandarin, Cantonese, whichever language it is. If you come to our schools in California, United States, you should, of course, learn English. That's part of our system, but you should also be able to maintain high levels of language development and academic success in other languages as well, so that you graduate fully bilingual, fully biliterate, multilingual, and ready to enter the global workforce and be a part of an exciting future for our world. So we want our students to come into our schools and grow and develop. We don't want them to retract and lose their language. How sad is that when you come with this richness and many of our students and families lose that language? CABE is all about celebrating that language and making sure that makes a difference for students in their academic success, both in English and in their partner language and in the workforce for the future as well. So that's why it's so important. It's important for school academics, but that foundation will create success for our students and families in their futures as well. Gracias, Stacy, por tu pregunta. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Stacy. I talked a little bit, yes, Juan, and I could let you tell me, if some people forgot or lose the opportunity to be part of this conference, our CABE have another conference along to the California? Yes, we do. Actually, on May the 3rd, we have a CABE regional that's coming up right after conference, and we'd like to invite our parents, para-educators, another great opportunity for you to join us. A lot of, educational workshops. We're going to have a keynote speaker who's going to be inspirational, but most importantly, this regional conference is targeted for parents as well as para-educators. So el 3 de mayo en la ciudad de Riverside, California, estamos promoviendo la conferencia regional que se enfoca para los padres de familia, al igual a los paraeducadores, una oportunidad de asistir y llevar herramientas prácticas y irse inspirado al conocer a otros padres de familia, pero el enfoque es para nuestros padres y para educadores. So, visítenos en la página de CABE y ahí pueden informarse de cómo inscribirse. Recuerden, el 3 de mayo en la ciudad de Riverside, nuestra conferencia regional para padres de familia y para educators. Muchas gracias. Ricardo. Pues muy bien, vamos llegando al final de esta, no solo entrevista, sino un tour a las oficinas de CABE. Le agradecemos, por supuesto, a María Villa por su amabilidad en recibirnos y a la CEO de CABE,
a Jan Corea y por supuesto también a un nuevo elemento, el doctor David Calvo, que nos acompañó y también tuvimos la oportunidad de conocerlo. Y a todos los miembros de CABE, de CABE Whittier, al board, que estuvieron esa tarde con nosotros, a nuestra asistente y colaboradora Stacy Samonte, a todos los que nos han acompañado en Facebook en vivo, como puedo apreciar, está Lowry, está Obi Vázquez, Vicky Castellanos, Virginia Cruz, Eloísa Hernández, Claudia Fey, y siguen nombres. Pues bien, Esperanza Nava también que nos acompaña en Zoom, Norma Ruiz, que es Esperanza es de la ciudad del Monte, Norma es de la ciudad de Whittier. Es decir, esa información tan importante que el día de hoy hemos podido transmitir, la invitación a la conferencia, yo creo que va a ser muy, muy motivadora para los papás que puedan involucrarse y también para nuestros maestros y nuestros administradores, que esta conferencia tiene en realidad temas y tiene entrenamientos para todos, incluido para los estudiantes. Muy bien, pues Tania, quizás la última palabra de Jan de despedir a nuestra comunidad de Whittier, Jan o María Díaz, o las dos de una manera breve antes de despedir el programa del día de hoy. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy día. Espero y disfrutaron de nuestra casa de CABE, su casa, en este espacio, y nos esperamos en la conferencia de CABE el 22 al 25 de marzo en Long Beach. Muchas gracias y un placer. Y también decirles que sigan adelante con su visión para sus estudiantes, que busquen los programas bilingües, que busquen la manera de celebrar sus idiomas, sus culturas en casa, en las escuelas, en las comunidades y por supuesto en CABE. Y sí les esperamos en CABE 2023 en Long Beach. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan y María, y gracias por la invitación a todos nuestros padres. Y pues este programa lo cierra Tania, y me despido también de nuestra comunidad y los esperamos el próximo miércoles. Pues hoy tuvimos la oportunidad de conocer a CABE, las instalaciones de CABE y conocer un poquito de la visión y de todo el compromiso que tienen nuestros líderes para poder trabajar por la comunidad. Queremos agradecer infinitamente el apoyo que tenemos porque no estamos solos. Sabemos que tenemos para que una persona y una comunidad crezca segura y fuerte, necesita no solamente satisfacer las necesidades básicas, sino también tener un gran respaldo, un gran apoyo de su comunidad, y creo que somos una gran familia que sostiene esta gran comunidad de California. Muchas gracias. Pues el próximo miércoles estaremos, obviamente, continuaremos con nuestro CABE Video Podcast y queremos invitarlos a que nos sigan siempre en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como CABE Whittier, estamos también en YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver todas las entrevistas que hemos tenido. Ricardo ya va contando 90 con la de hoy. 90 entrevistas a lo largo de 2 años, empezamos en tiempo de pandemia, y gracias a nuestra voluntaria que nos tiene al día en nuestra cuenta en Spotify, también estamos con CABE Whittier. Gracias, Stacy, thank you so much for all your support. Una cosa más, pues esperamos continuar siempre una gran familia de CABE. CABE, ¿qué significa? La Asociación de California de Educación Bilingüe. The California Association for Bilingual Education, CABE. Así es. Y muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias. Welcome to the CABE Whittier podcast, from Los Angeles, California to the rest of the world. The CABE Whittier radio podcast has been created to share with you new experiences of development and personal motivation in our children. We know that in this new millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you to grow with you in your new radio, the CABE Whittier podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you. Y
Bienvenidos a CABE Whittier Podcast desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. CABE Whittier Radio Podcast ha sido creada para poder compartir contigo nuevas experiencias de desarrollo y motivación personal en nuestros hijos. Sabemos que en este nuevo milenio la tecnología nos da nuevas oportunidades y herramientas que debemos aprovechar. Así que no estás solo, porque estamos contigo para crecer juntos con tu nueva radio, CABE Whittier Radio Podcast. Ya estamos en Spotify, Facebook y YouTube, así que te esperamos. Hi, Tania.